comenzar este panel, primer panel del Congreso ISACH, queremos invitar a este escenario a Rodrigo Yáñez. Él es ex subsecretario de Relaciones Internacionales y hoy actual profesional de Deloitte. Rodrigo, por favor. Él nos va a dar una breve introducción de lo que fue las vacunas o cómo se gestionó el tema de vacunas en Chile y nos va a transmitir obviamente toda su experiencia desde el mundo de las relaciones internacionales. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, se me invitó a hablar de alguna manera del rol que había tenido la política comercial en lo que fue la exitosa campaña, ¿no?, de vacunación de Chile, muy recordada y valorada en distintas partes del mundo. Y eso tuvo una estrategia, digamos, de distintas perspectivas. En primer lugar, la inserción internacional de Chile, lo que significaba tener esa exposición, ¿no?, al mundo, construida en décadas a través de nuestros acuerdos de libre comercio, nuestros acuerdos de inversión, y por supuesto que el gran despliegue de una red internacional o externa de casi 56 distintas oficinas comerciales y un número similar de embajadas. Y también cómo es que usamos la política comercial en beneficio de las personas, cómo lo usamos como una herramienta para poder combatir la pandemia. Y en ese sentido buscamos que el comercio exterior y la salud tuviesen una retroalimentación permanente, asegurando el acceso a los insumos médicos y probablemente el embajador Schmidt nos va a poder contar de lo que significó esa odisea, ¿no?, con el traer insumos de primera necesidad a Chile, como ventiladores, mascarillas, etcétera, cuando en tiempos en que verdaderamente eso era un drama y un problema real, con un horizonte de días, digamos, de abastecimiento en el país. Y también cómo mantuvimos abiertos esos flujos en el comercio, del comercio, cuando las historias en el día a día hablaban de cierres, de requisiciones de estos insumos de primera necesidad a través del establecimiento de un puente aéreo con China, que sirvió justamente para darle predictibilidad y certeza a nuestro sistema de salud a propósito del insumo de bienes de primera necesidad, ventiladores y también después vacunas. Y por cierto que también esto significó usar todos los instrumentos que contenían nuestros acuerdos comerciales y también en el ámbito multilateral, como vamos a poder revisar más adelante. La pandemia impulsó una cantidad sin precedentes de medidas ligadas al comercio exterior y la salud, y en esas tres líneas: facilitación de comercio, cooperación internacional y acuerdos avanzados y negociaciones con los distintos laboratorios productores de vacunas en contra del COVID-19, con un sistema que el sistema sanitario estimó debía ser después de distintas plataformas y por lo tanto poner los huevos en distintas canastas y distintas tecnologías, distintos orígenes, distintas plantas, etcétera. Y en el primer eje, en términos de facilitación del comercio, Chile impulsó un acuerdo multilateral para el combate de las pandemias en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y también avanzamos en el despacho aduanero inmediato de suministros médicos críticos y nos pusimos de acuerdo también con nuestras contrapartes para tramitar de manera preferencial y expedita todos estos insumos de los que yo antes hablaba. Y desde esa perspectiva trabajamos también muy coordinadamente con los importadores, con los actores que hoy día son abastecedores del sistema público de salud y también con los distintos productores de insumos en el exterior. Convertimos a nuestras embajadas, a las oficinas comerciales, en verdaderos compradores para Chile de distintas opciones que venían siempre estandarizadas o indicadas por la autoridad sanitaria, pero creo que eso fue fundamental en tener esas antenas desde el primer día a disposición de cualquier noticia relevante, la interacción también con los reguladores y justamente el buscar distintos proveedores para el Sistema Nacional de Abastecimiento, Senabast, dependiente del Ministerio de Salud.
Y también en esa línea, todos esos bloques y países firmaron acuerdos con Chile para poder asegurar el flujo comercial. Y en esa medida digitalizamos muchos de los trámites, sobre todo en el contexto de pandemia, y que pueden significar una traba real de que no salga el contenedor, de que se quede varado en el puerto o en el aeropuerto, y por lo tanto nos pusimos en marcha de poder aceptar, por ejemplo, el certificado de origen escaneado con todos esos países y socios comerciales para poder liberar cuanto antes cualquier traba en el ámbito de la facilitación del comercio. Pero en la Alianza del Pacífico también se armó un plan en contra del COVID con todos los países que están en la columna del centro. A nivel ministerial acordamos facilitar el flujo de todos estos productos de los que estamos hablando, y también en el ámbito de la OMC y de la OMS, como ya les decía, se avanzaron en distintas iniciativas para poder acordar a un nivel multilateral una facilitación, el intercambio de información y también el poder facilitar que instancias, por ejemplo, como los ensayos clínicos de las vacunas, pudiesen también tener un respaldo multilateral. Por lo tanto, el proceso de adquisición de vacunas obedeció a un desarrollo nacional, de un plan nacional de vacunación, donde están todos los actores que ustedes ven ahí abajo involucrados, y también la academia, los científicos y el sector público. Se generó, y probablemente también el embajador Schmidt hablará más adelante de lo que significó, por ejemplo, la interacción con el Instituto Milenio de la Universidad Católica para la vacuna de Sinovac, pero eso también existió en distintos ámbitos, con distintos países y en distintos frentes, y esta interacción público-privada notable, que ha sido de hecho un caso de estudio para la OMS, es justamente lo que explica el éxito de haber podido tomar decisiones tan complejas en lo sanitario, en lo económico y en lo técnico, con distintos actores y al más alto nivel, en permanente disposición, colaboración y coordinación, que creo que tiene que ser también la tónica con la cual distintos problemas o desafíos nacionales hay que utilizar. Y centralmente, para referirme al ámbito de las vacunas, Chile, como ustedes saben, no produce una sola vacuna en el país, y por lo tanto todo el stock de vacunas debió ser importado, y por eso es que nos centramos tanto en facilitar el acceso a esas vacunas en los distintos, por decirlo, partes del ciclo de vida, de lo que significaba traer una vacuna a Chile, en el ámbito logístico, en el ámbito de la facilitación de comercio, en el ámbito regulatorio, tener un intercambio de información permanente con los distintos países que ya estaban también analizando las mismas vacunas para poderlas certificar rápido por el Instituto de Salud Pública, y se compuso un comité asesor interministerial donde participaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud y la Cancillería, que tempranamente analizó este asunto partiendo con los ensayos clínicos que se podían desarrollar, donde resultó muy importante esta herramienta para la vacuna de Sinovac, ¿no? Que fue un pilar fundamental, sobre todo en la primera etapa de lo que significó la pandemia. Traer la vacuna de Sinovac, sobre todo en un país como China, significó también llevar al máximo lo que significaba esta profundidad comercial que tenemos con China. La relación con el Ministerio de Comercio chino, con la Cancillería china, el intercambio permanente de nuestros embajadores diario y muchas veces en el día y a distintas horas, como el embajador Schmidt se acordará, pero también a nivel de los ministerios, a nivel de nuestros presidentes, y no escatimar ni un solo esfuerzo cuando eso fuese necesario para poder llevar el ámbito de las decisiones a donde correspondiera. Si algo se quedaba trabado, se escalaba inmediatamente al nivel superior, y eso por eso fue tan importante la política exterior y la política comercial para desarrollar y destrabar justamente este tema. Y siempre en un trabajo mancomunado con esos otros dos ministerios, pero la estrategia de la Subsecretaría de Relaciones Económicas fue en ese entonces asegurar una cartera amplia y diversa, y esa es una política que el actual gobierno ha mantenido. El rol de la subsecretaría se sigue manteniendo tal cual fue desarrollado durante las etapas más críticas de la pandemia, justamente porque se había generado una instancia virtuosa, ¿no? De trabajo en lo que significaba la adquisición de vacunas.
Y esos contratos se lograron a través de compra directa. Yo brevemente, para explicar los caminos a través de los cuales Chile apostó, fue uno, el de las compras directas o compra anticipada con los distintos laboratorios. También existió un ámbito multilateral a través del mecanismo COVAX, que se usó muy poco, la verdad, en el caso de nuestro país. Y un tercero que también vinculaba con los contratos de compra directa el desarrollo de ensayos clínicos para el país. Que el caso más notable fue el caso de Sinovac. Hubo otras vacunas también que se desarrollaron, pero claramente el desarrollo y la inversión del Estado y del sector privado en financiar los ensayos clínicos que se desarrollaron en Chile de esa vacuna significó precios preferentes, un calendario, y que es lo más importante, preferente, para que el primer trimestre del año pasado, cuando el objetivo era vacunar a la población de alto riesgo, que eran 5 millones de personas, pudiésemos tener una campaña masiva de vacunación que inició en febrero con esa vacuna y la vacuna de Pfizer, donde Chile también fue de los primeros países en Latinoamérica en recibirla. Los laboratorios que ven ustedes ahí son todos con los cuales tenemos contratos, la verdad, a nivel del Estado. Hoy día principalmente ya centrados en Moderna y la vacuna de Pfizer en sus distintas versiones, y ahora ya en una discusión de a qué población, o la decisión más bien de a qué población se le va a aplicar esa quinta dosis y en qué versiones. Entonces, acá yo diría que, y quiero destacar un poco de lo que significó ese ejercicio, ¿no? Fue justamente una interacción público-privada permanente, una asignación de roles que fue también atribuida por el presidente de la República, el presidente Piñera en ese entonces, y bajo la cual todos nosotros nos articulamos para poder desplegarnos plenamente en el extranjero y tomar las opciones apenas ellas se presentaban. Que suena fácil o suena obvio, pero la verdad es que no es muy fácil. Muchos países en la región justamente cayeron en el problema de, frente a cambios de autoridades, perder, ¿no? el ímpetu, el impulso y la interacción con los laboratorios, y eso es algo que en Chile se mantuvo siempre muy presente, de que no ocurriera. De hecho, justamente con motivo del cambio de administración, tomamos contacto, en el caso de la SUPREY, yo y mi actual sucesor, José Miguel Ahumada, a quien presentamos a todos los laboratorios que ustedes ven ahí antes del 11 de marzo con el objetivo de que no existiera una pérdida de interlocutor una vez que existiese el cambio de gobierno. Y lo que el país hoy día ve es que el flujo de vacunas es el correcto, es el adecuado, más allá de los problemas que se hayan producido en el ámbito de la distribución, pero lo cierto es que el abastecimiento para el país está garantizado y también ha seguido un esquema muy parecido al que se llevaba, un esquema probado, exitoso, como el que se está llevando actualmente. Y con eso, solamente recordar, digamos, lo que significó el posicionamiento mundial de Chile, como les decía, un país que no produce una sola vacuna y que por lo tanto, desde el punto de vista de la política comercial, como dice la OCDE, sin comercio no hay vacunas, llevamos al máximo, y fuimos capaces de liderar en el mundo esa campaña de vacunación, justamente apalancados inteligente y ágilmente en las herramientas que nos daban esta red de acuerdos comerciales, esta red de embajadas y de oficinas comerciales que tenía y tiene Chile en el mundo. Y eso creo que es un enfoque innovador frente a las discusiones que pueden ser muy complementarias, pero que la verdad pueden no ser herramientas que tengan el mismo nivel de agilidad frente a una pandemia. Y lo importante es que este tipo de experiencias y enseñanzas puedan quedar justamente a propósito de esa discusión, y por eso es que el país también impulsó esta discusión y que se plasmara en un acuerdo multilateral como el que se discute en la OMS. Lo importante es que el país pueda tener una estrategia, por así decirlo, pragmática, ágil, que ponga y apueste por distintas soluciones y no solo una. Y bueno, para cerrar, el COVID y la pandemia evidentemente que impulsó una nueva etapa en el comercio, pero también creo yo un acercamiento
de la ciudadanía, ¿no? A través de lo que significó esta importación de distintos productos destinados a detectar y combatir el COVID-19, donde estamos muy orgullosos de ver que esa apertura comercial que el país ha impulsado desde hace décadas, bueno, evidentemente es en estos momentos cuando se prueba, cuando muestra el beneficio y cuando realmente se puede ver en carne lo que significa tener un país que está inserto en el mundo. Y claramente el país ha sido exitoso en el manejo de la pandemia, sin ser un productor de ninguno de los insumos que permitió enfrentarla, y eso se debe justamente a un trabajo de muchísimas personas en el ámbito público y también en el ámbito privado para asegurar que ello así ocurriera de manera muy silenciosa, de manera muy invisible, pero es en este tipo de casos, ¿no? En este tipo de situaciones, cuando vemos la realidad práctica de lo que significa tener ese activo para el país, esa apertura comercial y esa inserción para el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te pido, por favor, muchas gracias, tomar asiento. Invitamos acá al embajador Luis Smith, que también fue parte importante de lo que fue el tema de las vacunas acá en nuestro país. A que se nos una, por favor, embajador. Bueno, y con nuestros especiales... Muchas gracias, embajador. Con esto, por favor, aquí mantenemos un poco más acá la distancia. Con nuestros panelistas damos inicio a un conversatorio que más bien queremos preguntar un poco de lo que son sus experiencias, ¿cierto? De lo que vivieron in situ, de primera fuente, tanto del lado nacional con Rodrigo como del lado internacional con nuestro embajador. Y también queremos dejar después el micrófono abierto para que aquellas personas que tengan preguntas o quieran también interactuar hacia los panelistas los puedan hacer. Embajador, por favor, ¿nos puede comentar cómo fue la experiencia desde el otro lado del mundo, desde China? ¿Cómo lo vio usted? ¿Cuáles fueron las problemáticas? ¿Cuáles fueron los aciertos quizás que tuvimos como país? ¿O todo? Cuéntenos, por favor. Bueno, tal como lo dice nuestro ex subsecretario de Relaciones Internacionales, Rodrigo Yáñez, me van a disculpar porque ando un poco afónico. ¿Ya? Esto es una labor país, donde estuvieron involucrados el gobierno, el sector privado, y es una programación importante. Una pandemia como esta no se había visto en ninguna parte del mundo y por lo tanto, digamos, no estábamos preparados para enfrentar esta naturaleza de pandemia. En el caso mío manejaba una embajada bastante grande en el Asia y que partió, digamos, con la pandemia en diciembre del año 2019. Y China hoy día es la segunda economía del mundo y por lo tanto, digamos, se preparó probablemente por el nivel de poblacional que tenía mejor que otros países y prácticamente China era en ese mismo momento, digamos, muy demandada por todas partes del mundo para poder conseguir insumos médicos. Y insumos médicos que no se sabía al comienzo qué efectivamente era lo que íbamos a necesitar. Y claro, se partió, digamos, probablemente porque en Chile la pandemia empezó en marzo, China empezó, digamos, a fines de diciembre, enero, ya en marzo ya llevábamos algunos pocos meses de experiencia de lo que había sido el cierre de la ciudad de Wuhan de más de 10,5 millones de personas. Sabíamos también cómo empezar a detectar, digamos, ya qué es lo que era esta infección. Y por lo tanto, el presidente de la República y también nuestra Cancillería nos llamaron para instruirnos en buscar insumos para nuestro país. Yo quisiera recordar que en esos momentos yo veía, digamos, cómo avanzaba la pandemia aquí en el país. Nosotros no teníamos las cosas elementales como ser mascarillas, trajes protectores para los doctores, no teníamos ventiladores, que era un problema muy serio en ese momento para conservar la vida de los chilenos que caían con esta pandemia. Y me tocó la primera experiencia, fue una experiencia más bien del sector público y privado, mi amigo y compañero de muchas
trabajos acá en Chile, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ofreció ayudar al gobierno en ese momento con un fondo de más de 15.000 millones de pesos para poder, digamos, ayudar en la compra de algunos insumos para nuestro gobierno. Partí yo inmediatamente ayudando, digamos, a la Confederación de la Producción y el Comercio, que en mi tiempo como expresidente de la SNA, yo también fui vicepresidente de esa institución. Y claro, partimos con un pedido que era bastante pequeño, se hablaba de 100, 150 ventiladores, pero afortunadamente por las posibilidades que pudimos obtener en la misma China, por las ayudas del gobierno chino, logramos conseguir o logré comprar para la Confederación de la Producción y el Comercio casi 570 ventiladores. Posteriormente, el ministro Mañalich y luego el ministro París me pidieron, junto con la Cancillería, que siguiera ayudando al Ministerio de Salud, porque en esos momentos el tema de los ventiladores, tanto el tema de las mascarillas, protección para los doctores, termómetros, jeringas, era muy complicado de poder conseguir en otras partes del mundo. Y logramos, digamos, también aproximadamente comprar más de 1.700 ventiladores que salvaron la vida de muchos chilenos, protegiendo, digamos, nuestro sector sanitario con mascarillas, trajes adecuados, digamos, para esta pandemia, guantes, termómetros, incluso jeringas. Con posterioridad a eso, ya también me tocó encabezar una campaña que es poco conocida aquí en Chile, que se llamó China Ayuda a Chile, y que yo conectaba probablemente a todas aquellas empresas que tenían alguna relación económica con nuestro país para que nos donaran algunos elementos sanitarios. Campaña que al comienzo fue muy difícil porque las empresas que están metidas acá en Chile no necesariamente son empresas del tema sanitarios ni de salud. Entonces, cuando yo las llamaba me decía, oye Luis, yo me dedico al tema energético, no tengo estos elementos que tú nos estás pidiendo. Y yo les decía, cómprenlo, ¿ya? Bueno, efectivamente al comienzo fue difícil, pero partió muy bien. Esto lo transmitimos por redes sociales, digamos. El TikTok que ustedes conocen, o el Douyin allá, digamos, hizo una muy buena pega. Y finalmente más de 1.500 empresas chinas donaron elementos tan importantes para Chile como fueron ventiladores, trajes protectores, mascarillas, test de detección de coronavirus que tampoco teníamos, digamos, acá, y otros elementos que fueron importantísimos. Nosotros, gracias a la ayuda de nuestra Cancillería, embarcamos más de 5 aviones ya con valorizados del orden de 8 o 10 millones de dólares de puros insumos de esta campaña China Ayuda a Chile. Y por último, muy temprano también, el presidente de la República y nuestra Cancillería me instruyeron de trabajar el tema de las vacunas. El tema de las vacunas era un tema muy sensible porque si no hubiéramos tenido las vacunas, ya este tema, digamos, se nos podría haber prolongado por bastante tiempo más y lo que es peor, con el pago de muchas vidas humanas. Me tocó, digamos, a comienzos de abril del año 2020, hablar con las 3 farmacéuticas más grandes de China. Una es Sinovac, la segunda es Sinopharm y la tercera es CanSino. Afortunadamente ya en los primeros días de mayo del año 2020 logramos el acuerdo que se firmó en mi embajada entre la empresa Sinovac, la Universidad Católica, el gobierno y el Instituto Millennium con el doctor Kalergis para poder realizar los estudios de tercera fase que no se estaban pudiendo realizar todavía en China, que se pudieran realizar aquí en Chile para poder de alguna manera también conseguir una cantidad importante de vacunas que íbamos a necesitar para nuestro país. Afortunadamente eso se hizo muy temprano, se pudo trabajar y gracias a los estudios que hizo el Instituto Millennium,
las vacunas chinas rápidamente fueron aceptadas por la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todos los inicios ya de la vacunación en nuestro país se hicieron las primeras 2 dosis con vacunas de Sinovac. Eso, digamos, ha sido también un importante apoyo, porque si bien es cierto, tal como lo decía Rodrigo, después siguieron las vacunas de Pfizer, de Moderna y AstraZeneca. Hoy día las más importantes fueron las vacunas chinas. En dosis partimos con una cantidad muy pequeña. Me acuerdo que el presidente hablaba de cantidades del orden de 5 o 10 millones, pero en definitiva hoy día se han comprado del orden de 25 millones de dosis Sinovac. Todo esto nunca pudo haber sido posible si nosotros no hubiéramos tenido cosas muy importantes que también se dieron en China. Una cosa era poder buscar los insumos y las vacunas y otra cosa era hacerlas llegar a Chile. La distancia nos obliga a nosotros que vía aérea tengamos que hacer escalas en alguna parte del planeta para poder llegar a nuestro país. Si aterrizábamos en Europa, era rápidamente confiscado el avión, como sucedió, digamos, en innumerables oportunidades. Si aterrizábamos en Estados Unidos, igual cosa. Por eso se ayudó, digamos, primero con los aviones de la Fuerza Aérea y después con toda una logística que se hizo en este comité de crisis que enumeraba Rodrigo, con el Comité de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud y la Cancillería, para poder montar toda una logística que los eventuales productos sanitarios pudieran llegar a nuestro país. Yo quisiera también agradecer en esta oportunidad a Rodrigo, que estuvo muy involucrado en todo este tema, no solamente en las vacunas. Hoy día cuando uno mira la prensa hablan de Rodrigo en el tema de las vacunas, pero fue muy importante también en poder traer a nuestro país y toda la logística para poder llegar con nuestros insumos más vitales, como eran los ventiladores, mascarillas, trajes para los doctores. Y por el otro lado también quisiera agradecer al gobierno chino, que de alguna manera ayudó a que esto pudiera ser una realidad, porque era muy complejo. En algún momento ya teníamos los contratos con las vacunas, pero el gobierno no autorizaba la salida de esas vacunas. Y me recuerdo, digamos, a los inicios de la pandemia, estas 2 conversaciones entre los 2 presidentes, el presidente Piñera y el presidente Xi Jinping, donde Chile ofreció en marzo del año 2020 mandar doctores y infectólogos a China para que pudieran ayudar, digamos, al gobierno chino y también pudieran aprender de lo que estaba sucediendo o que podría suceder ya en nuestro país a futuro. Eso, digamos, conversación y otra conversación doble que se dio a fines del año 2020 entre los 2 presidentes, ayudaron para que finalmente China fuera un actor muy importante en la contención ya de esta pandemia, que hasta el día de hoy no ha terminado, pero que esperamos poder convivir con ella y salir en algún momento adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda interesante lo que comenta, embajador. Yo me quiero sumar también a los agradecimientos y lo hago extensivo hacia usted, porque gracias quizás al liderazgo de Rodrigo y usted, embajador, hoy día un país como nosotros, de 18 millones de habitantes al sur del mundo, hizo una muy buena gestión con China y por suerte estamos hoy día todos vacunados y si bien la pandemia no ha terminado, yo creo que somos líderes y somos un país que es reconocido a nivel mundial porque supo controlar, supo estar a la altura de lo que es la pandemia. Y en esa línea, Rodrigo, una pregunta hacia ti. ¿Cómo lo vio el Estado chileno desde acá, a nivel nacional, con todo lo que es la logística, con la vinculación entre los servicios públicos, los otros servicios con gremios? Había un comité, ¿cierto?, asesor. Imagino que no fue una tarea fácil, pero ¿cómo se lidera todo eso? ¿Cómo se gesta y cómo se sale adelante dentro de todo ello?
A ver, yo creo que en el del manejo de esto en Santiago, digamos, fue muy importante que el Ministerio de Salud descansara, por así decirlo, en el equipo de la subsecretaría, de la subrey y de la Cancillería. Nosotros en ese entonces, la subsecretaría, y eso se mantuvo después porque la persona que trabajaba conmigo en estos temas permaneció después del 11 de marzo, teníamos de alguna manera un seguimiento de todo lo que significaba, por ejemplo, en el caso de las vacunas, los papeles que necesitaba el ISP para poder validar el lote que tenía que entrar, lo que pedía la aduana para que esto no se quedara, porque evidentemente que había una cadena de frío, o sea, uno podrá pensar que en el caso de una emergencia hay cosas que se pueden, digamos, relajar, pero la verdad es que nunca tanto, y hay que cumplir los procedimientos aduaneros. Y etapa por etapa nosotros buscamos que no se quedara trabada la pelota en cosas que pueden ser muy chicas, digamos, pero que podían generar un problema mayor, porque todo esto significaba también mandar un avión desde Santiago a China con una tripulación que vencía, que tenía ciertas horas de descanso, y el avión tenía que salir cuando tenía que salir, y eso el embajador mucho estrés también le generó, digamos. Pero, y para tener todo eso listo teníamos que tener también una serie de documentaciones procesadas, validadas para que el avión pudiera despegar y pudiéramos sacar esas vacunas directamente al depósito, ¿no? Perilogística en este caso, una empresa especializada en estos temas, y que después se fueran a los DCB regionales que tenía el PNI, el Plan Nacional de Inmunización del MinSal. Entonces, creo que esa mirada como más de planificación, digamos, ¿no? Más estratégica, de tratar de adelantarnos, y al final se generó por así decirlo, una máquina, una fábrica de asesinas, digamos, con toda esta papelería, porque claro, una cosa fue, pero aquí llegaron millones de vacunas, fueron decenas los aviones que cargados enteros llegaron a Santiago, y eso... Bueno, volviendo a lo que decía originalmente, probablemente en el fondo le correspondía tomarlo al PNI, al ISP, pero la verdad es que también ellos estaban luchando en contra de la pandemia en el día a día, digamos, las camas críticas, el manejo de la red, muchas otras cosas, y en el fondo lo que en este comité abordamos fue que la subsecretaría asumiera, ¿no?, ese rol un poco complementando los esfuerzos del Ministerio, y eso fue algo también siempre muy reconocido y valorado por el Ministerio de Salud. Y también una conexión permanente con lo que en el caso de China significaba la embajada. Nosotros con el embajador hablábamos varias veces en el día, y por la diferencia de horas no eran horas que ni a mí ni a él nos resultaban a lo mejor las mejores, pero había que hacerlo. Qué excelente. Oye, bueno, imagino, y homologándolo un poco a logística, claro, una cosa es traerlo y la otra es lo que se llama logística la última milla, porque hay también la coordinación interna en Chile después de cómo se distribuye hacia regiones, me imagino que es otro tema, no se lo voy a preguntar ahora, pero es un encadenamiento global traer todo esto, y quiero reforzar el agradecimiento, quizás a título de muchos acá, por la excelente gestión que ustedes realizaron. Así que muchas gracias, embajador Rodrigo. Hoy día, perdón, ahora dejo abierto el micrófono, no sé si hay alguna consulta para que esto sea un poco más interactivo, ya conocimos la experiencia tanto internacional y nacional. Si hay alguien que quiera hacer una consulta, micrófono abierto por acá. ¿Nadie? ¿Quedó claro? Perfecto, permiso. Ay, muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias. Agradezco las excelentes presentaciones y los detalles que son tan interesantes de entender cómo esto ocurrió, porque uno generalmente estas cosas tan complejas que resultan bien cree que son automáticas, y hay un tremendo esfuerzo, una articulación muy grande para que puedan suceder las cosas. Yo creo que también es tal como dijo usted, embajador, es una consecuencia de una política de Estado muy larga de apertura y de buenas relaciones con el mundo. No obstante, también se dijo una cosa bien interesante.
Chile dejó de fabricar vacunas, por lo tanto nos salvó un poco la buena conexión que teníamos con el mundo. Ahora, yo creo que también sacamos la lección de que ciertas capacidades de creación de vacunas son necesarias en el país. Es interesante saber que, por ejemplo, en producción de vacunas animales, el país ha mantenido una expertise y eso también hay un know-how que es importante. La salud humana, la salud animal, la salud ambiental hoy día se mira en forma íntegra. Así que creo que también esa es una lección y obviamente hoy día el desarrollo tecnológico es totalmente distinto, está al alcance de todos, pero en base a no reinventar la rueda, a poner en el diseño, está en el diseño y en poder fabricar algunas componentes, importar otros y tener el know-how para ensamblar todo esto conjunto. Así que muchas gracias, mi nombre es Eduardo Vira y soy investigador del Centro Moderno Matemático de la Universidad de Chile. Bueno, y solamente yo voy a agregar que efectivamente existen, producto de todo lo que pasó, ¿no? Algunas iniciativas interesantes en esa línea. Hay una planta en construcción de Sinovac, hay también otra de un laboratorio italiano que tiene alianza con la Universidad de Chile, Sinovac con el Instituto Milenio. La de Sinovac en el fondo apunta a este fill and finish, o sea, llegar hasta cierta parte, y la otra entiendo que va un poco más allá. Pero como parte de esta estrategia, en el fondo, que poner los huevos, ¿no?, en distintas canastas, sí creo que una de las cosas que se instaló fue recuperar, digamos, porque en una futura pandemia, el tener incluso una capacidad de fill and finish a nivel de laboratorios va a permitir que podamos importar el granel, que a veces, por ejemplo, cuando existía mucha presión mundial por vacuna, se acaban los tapones, se acaban, digamos, los viales, pero sí, a veces nos podían mandar el producto en granel, pero nosotros el problema es que no lo podíamos, porque obviamente son laboratorios muy sofisticados también, no es llegar y llenar, digamos, una jeringa. Pero yo creo que esos son dos iniciativas que van a llegar a buen puerto por lo que he venido escuchando, y el país también creo que va a salir más fortalecido en eso, y creo que uno de los desafíos también es el que tenga una capacidad de producción de vacunas de mensajero ARN, digamos, que es algo que también el Banco Mundial venía apoyando y que es también, digamos, la plataforma que la lleva, por así decirlo, al parecer, no solo con el COVID, evidentemente, con muchas otras cosas. También me gustaría agregar que no es que no haya, digamos, producción de vacunas acá. El Instituto Millennium está por sacar la vacuna contra el virus sincicial. Esa es una vacuna que ha demorado 10 años en sacarla, digamos, del Instituto Millennium. Entonces, toda esta mezcla que hoy día se ha hecho con la empresa Sinovac, de tener este centro de producción de vacunas en Santiago y el centro de estudios en Antofagasta, nos va a llevar también a mejorar para el futuro nuestra producción de vacunas de manera interna. Genial, muchas gracias. No sé si hay otra persona. Sí, adelante. Sin duda, justamente me refería a eso. Hay capacidades, lo que no ha habido en la decisión fue no una producción comercial más masiva. Y eso estamos en condiciones de recuperarlas justamente porque y también ayudó muchísimo tener capacidades de conversación con estos laboratorios en forma más sofisticada. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Estamos tímidos hoy día. Quedó todo bien claro, parece. Después del almuerzo ya. Después del almuerzo quedaron todos tímidos. Estamos medio cansados ya. Sí. Bueno, si no hay ninguna reflexión, ninguna pregunta adicional hacia el embajador y hacia Rodrigo, damos por finalizado el panel. Le agradecemos a nuestros panelistas contarnos su experiencia, ¿cierto? Agradecerle una vez más el estar presente y su excelente y tremenda gestión durante el proceso COVID, ¿cierto?, pandémico, que hoy día, gracias a ustedes, estamos tranquilos, por decirlo, y estamos a una distancia, si bien adecuada, pero tranquilos. Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, embajador. De nada, pues. Nos vemos.